Hola, mi nombre es Ana y yo soy rusa. Yo soy Julián, argentino. Y somos una pareja internacional viviendo en Rusia. Hoy salimos a pasear a un parque muy curioso en Kazán, en mi ciudad natal. Un parque que parece tranquilo hasta que empezás a ver tanques, aviones, monumentos soviéticos en el medio. Pero luego vamos a tener una charla muy importante con ustedes. Una charla que venimos postergando hace rato, pero es necesaria. Una decisión que hemos tomado con Ana sobre el futuro del canal. Miren dónde estamos. Es increíble lo grande que es este parque, Ana. Por Sí. Dios. Yo no puedo creer que en un parque haya helicópteros, aviones, tanques. Mirá lo que es eso. Sí, sí, sí. Oh, mirá los nenes, se pueden subir arriba del tanque, qué loco. Wow. Y ahora vamos a acercar gente y mostrar todo. Amor. Todo. Ah. No sé, en los parques de la Argentina, por lo menos, no sé en Latinoamérica, pero en Argentina no ves tanques, aviones, todo de la guerra. Bueno, amor, pero este parquecito muy grande fue construido por la Guerra Patria. Por la Gran Guerra Patria, Sí. que duró de 1941 a 1945, donde se pudo ganar, y en honor a la gente de Tatarstán, de esta región donde es nacida Ana, que luchó, mucha gente murió, Sí. mucha gente recibió títulos de héroe, y por todos los que combatieron y fueron parte. Entonces, como una forma para recordarlos a ellos. Por supuesto, sí, para recordar, ver este siempre cerca. Pero qué locura, ¿sí? Mirá, Y por ejemplo... T-80 es el modelo de este. T-80. Cerca de cada tanque está escrito algo muy importante. Yo no acá entiendo vamos nada, a traducir todo. Sí, acá como sus características, como no sé. Nosotros no vamos a entrar en detalle porque nosotros no tenemos un canal de historia, Sí. menos de vehículos militares. Nosotros queremos mostrarles. Sí, y un poco recordar Es macizo ese, ¿eh? macizo. Qué locura. Uy, aquí está calentito, amor, porque Y por está el negro. calor que hace. Sí, sí, sí. ¿Cuántos grados está haciendo, amor, hoy? Hoy me parece 25, no tanto. Más o menos. Lo bueno que acá en Rusia el calor no se siente tan pesado. No es húmedo, por lo menos acá en Kazán. Sí, eso sí, porque Eso me gusta. más o menos todo seco, porque no hay como mar cerca. Algo importante, gente. Acá no solo hay vehículos militares de la Gran Guerra Patria. También hay vehículos militares de la Guerra Fría, de la Unión Soviética. Es un poco una mezcla. Hay de todo un poco. Mirá esos aviones. Sí. Y son todos distintos. Por ejemplo, no sé, tanques para mí, todos más o menos iguales. No, pero tienen distintas formas, distintos tamaños. Sí. Yo creo que también distintas funciones. Sí. ¡Oh, mira que nene está re alto! ¡Qué peligro! Sí. Ana me había contado que lo de subirse a los tanques estaba prohibido. Me parece que sí, es lógico. ¿Por qué? Porque hace unos pocos años hubo un accidente de una criatura de... ¿Cuántos años tenía? Más o menos, no sé, como 7, tal vez 6. ¿7 años? Y que se cayó y lamentablemente falleció. Sí. Porque Pero en serio es peligroso. Es muy alto. Muy alto, sí, en serio, muy alto. Vos no viste nunca en tu vida, ¿sí? Como te decía, yo estoy acostumbrado en Argentina que en un parque, en Argentina, no sé en Latinoamérica, pero al menos en Argentina, tenés vendedores que te venden pochoclos, está la gente con sus mascotas. Igual, ojo, acá veo mucha familia, mucho nene. Sí, paseando, disfrutando. Y en realidad, ¿sabes qué yo veo? Yo veo que hay un montón de chicos jóvenes que hacen como pinturas. Tal vez ellos, como desde universidad, fueran acá ¿Que dibujan para todas pintar. estas cosas? Sí, porque miren, gente, ellos tienen como cuadernitos. Mirá qué loco. No sé, tengo un poco de miedo de estar al lado de máquinas tan, como serias, tan Igual grandes. esto de mentira, me parece. Seguro que sí, amor, porque está peligroso, sí, está como No algo creo que te dejen. natural. ¿Acercamos a avioncito? Estos aviones, qué locura, mirá lo que son. Sí. Imagina que antes ellos estaban volando. En la guerra estaba volando. ¿Vos alguna vez en tu vida te hubieras subido a un avión de estos? No. Mi papá estaba volando. ¿Tu papá voló en uno de esos? Sí, en helicóptero, por ejemplo, como este. ¿Pero él manejaba? Mi-2. No, por supuesto no. Él estaba al lado. Él no sabe manejar, no. No sabe manejar. Él me dice que peor viaje. ¿De su vida? Sí, porque adentro todo es como... Así, más o menos. Bueno, la gente va a pensar que tenés problemas. Y bueno, yo tengo mi hombre, no pasa nada. Qué grande. ¿Gira? No, pero re gira duro. otra.
que estamos al lado. Increíble. Son tan distintos, no sé, a mí me encanta. En realidad, gente, es mi ciudad natal. Estamos en Kazán. Pero, no sé, me da pena un poco porque yo estaba por toda mi vida solo una vez acá. Justo te iba a preguntar cuántas veces habías venido acá. Solo uno. Y yo no tocaba, no miraba como así, con atención. Detalles. Sí, con detalles. No sé por qué. Como... ¿Pero eras muy chiquita cuando viniste? No, tal vez 5 años antes. No estaba tan chiquitita. Tal vez por eso, amor. Mira, está volando, ¿no? Más o menos. Me parece que está muy bien. Sí, está Mirá, mueve. se mueve un poco, Sí, mirá. sí, 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 sí. Miren qué belleza esto. Qué pedazo de bicho, ¿eh? Mirá Qué esto, grande, amor. sí. ¿Cómo se dice en español? Qué sé yo, pero eso te sacude de todo, me parece. Tengo miedo cuando toco también. Acá está escrito todo en ruso. Seguro que es algunos como bien rusos aviones. Sí, mira, tiene la Increíble. estrella acá. Sí. No, 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 yo nunca vi algo así en mi vida. Mirá, miren cómo se va moviendo con el vientito. Sí, De a el poquito, viento no se sé mueve. si se llega a ver. Qué locura que antes todo esto estaba funcionando. Mirá. Oh, Un poco de cagazo igual, ¿eh? uf. Increíble, gente. Ponedme en los comentarios qué sentís ver todo eso. No sé, para mí es increíble. Imaginen que yo toco avión real que antes estaba volando en la guerra. Queremos mostrar algo muy loco. Solo miren cuántos niños están arriba. Mi amor, yo te dije que está prohibido. Sí, me parece que no. Increíble. Porque ellos hacen todo eso. Corren acá. Yo no vi en realidad ningún como chico de seguridad o algo. Hay un montón de chicos de limpieza, pero por ejemplo seguridad no. Nada. Un montonazo. Julio me parece que quiere subir. Amor, ¿te animás a subir? Sí, ¿te Pero algo, animás? pero nada, que se va a romper esto. Ah, Julio se sube a un tanque. Con camisa argentina. Mirá. Ch. Opa. Oh, ¿sabes? Yo ya me imagino todos los comentarios, los estúpidos que nos dicen cosas malas. Oh, eso sí. Gente, no dicen por favor nada malo. Estamos cerca de un nene. Ten cuidado, Ana, ¿eh? Al argentino no lo para nadie. ¿Qué pasó con vos en Rusia, amor? No sé, de todo. ¿Estás en un tanque? Me convirtieron. Oh, no. El argen ruso. Opa. A vos te digo, suscríbete, carajo. Miren dónde estamos y dónde hacemos nuestro contenido. En un tanque. Al lado de un tanque también. Estamos al lado del memorial y estos son héroes de Unión Soviética. Y bueno, ahora, amor, vamos a la llama eterna. Perfecto. Miren la cantidad de héroes, todos los nombres que hay. Están en todas las paredes, del lado de adentro incluso también. Sí, pero por supuesto hay mucho más. Tal vez acá está escrito como más importantes, con estas estrellitas especiales. Ah, miren. Qué loco. Tal vez ellos estaban como más importantes. Gente, acá hay que tener mucho respeto. Sí. Esa llama nunca debe apagarse. Bueno, Siempre ya hay vemos las flores. banderas de Rusia, Tatarstan, la Unión Soviética y de Kazán. Sí, de con el esta dragón. ciudad. Bastante grande llama, ¿sí? Es increíble con la estrella. Sí. No, muy lindo. No sé, yo estoy acá y siento, no sé, como fuerza de este lugar. Es tu región, es tu ciudad también, bebé. Sí. ¿Qué opina la gente de Tatarstan con respecto a esto? ¿Qué sienten por esto? Primero es que en serio respetan mucho. Y el día, por ejemplo, 9 de mayo, cada año salen a la calle, en serio, recuerdan todo eso, pasean por las calles con sus, no sé, pinturas de, no sé, abuelos, bisabuelos, para recordar, porque para nosotros, no solo para esta región, también para toda Rusia, es
una guerra re importante y re pesada. Muy Fue fuerte. todo muy fuerte, sí. Y por supuesto, pasó más de 80 años, pero nosotros recordamos todo eso y para nosotros es muy importante, por supuesto. Está perfecto y jamás Sí. se debe olvidar. Sí, por supuesto. Tenemos un montón de canciones lindas donde hay palabras que en serio, como este, jamás podemos olvidar. Está perfecto. Qué calentito. Y hace calor, ¿eh? Sí, y increíble, pero por invierno también hay llama eterna. En serio, no apaga nunca. Qué loco. Sí, menos 30, como hay chicos que curan todo eso, a veces como tapan, como es funciona en serio sin parar. Es en serio como una cosa muy importante para nosotros y nosotros revaloramos este día y todo que pasó. Todo se los cuenta una rusa en primera persona. Sí, Se los cuenta en español para ustedes, para que sea más fácil para ustedes. Porque si no en ruso estarían como yo, que no entenderían nada. sí. Miren cómo rellenan el camión de agua. Qué loco, ¿por qué desde arriba? Más práctico. Sí, qué loco. Increíble, nunca vi este en mi vida. O sea, este parquecito todo tan increíble. Por ejemplo, amor, ¿vos viste que hay un montón de los árboles? Sí. Un dato muy curioso de este parque Ujú. es que tiene 1418 árboles y arbustos, en Sí. referencia a la cantidad de días y noches que duró la Gran Guerra Patriana. Ujú, sí, Es un dato muy interesante. Un dato muy interesante y muy importante decir también. Ahora, ustedes nos vienen preguntando hace mucho tiempo, ¿hasta cuándo nos vamos a quedar en Rusia? ¿Cuándo vamos a ir a Argentina juntos? ¿Cuándo vamos a ir a Latinoamérica juntos? Sí, y no solo eso, también qué metas tenemos para nuestra cuenta en YouTube en general. Claro, ¿qué metas tenemos en nuestro canal? Ujú. ¿Qué sueños tenemos por cumplir como canal? Sí. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Ujú. Mirá qué patitos hermosos. Sí, acá al lado hay un montón también, pero más grandes. Y acá son tan chiquititos. Ah, y mira, su mamá grande. Ahí. Qué locura la cantidad que hay. ¡Qué chiquititos! Me encanta. Triste que no tenemos nada como para que, no sé, ellos coman Mete la algo. cabeza dentro del agua. Sí, por supuesto. Ellos quieren comer. Que comen todas las algas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hay muchos lugares donde dice que no hay que alimentar a los patos, no hay que tirarles pan, porque les hace Sí. mal. Pan es muy en realidad prohibido. ¿Por qué? Porque se llena sus panzas y ellos después no pueden comer como están como hinchados más o menos. Claro, no lo pueden digerir el pan. Sí, y nada, ellos solo mueran porque como no pueden digerir eso. Es muy triste. Pero muchas personas no saben exactamente en Rusia, porque yo veo que hay un montón de gente que tiran así pan. O hay muchos que no les importa. Porque hay carteles a veces y siguen tirando pan. Entonces, ¿qué metas tenemos como canal? En primera instancia, poder ir para Argentina junto a Ana, que conozca mi bello país, Sí. nuestra gastronomía, nuestra gente. Primero tenemos que ir a Mar del Plata, porque si no mi familia me va a crucificar, Ana, yo ya Sí, te lo sí, digo. vamos, sí. Primero hay que hacer una parada obligatoria en Mar del Plata. Es una Sí. bella ciudad, vas a comer absolutamente de todo, cosas ricas. Sí. Puedes conocer el puerto de Mar del Plata, la zona céntrica, la Rambla, la costa. Es muy bonita mi ciudad. Voy a engordar por toda comida muy rica. Yo siempre le digo a Ana, cuando vayamos a Argentina hay que anotarnos sí o sí en el gimnasio. Sí, y también tenemos una meta re grande, conocer cada una de las provincias en Argentina. No sé, Mendoza, Santa Fe, todo. No sé, quiero conocer todo, amor. Córdoba, el norte, la Córdoba, Patagonia, sí, absolutamente sí, sí. todo. Yo siempre le marco a Ana esto. Cada provincia en Argentina es especial, cada provincia tiene lo suyo, su gastronomía, sus acentos, sus tradiciones, sus fiestas. Sí. Argentina es grande, es el octavo país más grande del mundo y se entiende eso. Y lo que hay en Argentina es que es un país federal, cada lugarcito es importante y hay que darle esa importancia, hay que mostrar cada cosa de su lugar. Sí, y en realidad a mí me chocó bastante mucho que en serio cada la provincia tiene su comida y sus costumbres. No sé, ustedes siempre vieron nuestros videos en Rusia, que tenemos un montonazo, con la mirada de un argentino en Rusia. Pero también es muy interesante, yo creo, para ustedes, para mí incluso también, y para Ana también, Mucho. ver la mirada de ella en Argentina. Sí. ¿Qué opina una rusa de nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra gastronomía? De todo. ¿Cómo se siente en nuestro país? Ujú. Y además de Argentina, también queremos ir para Latinoamérica. Sí. Es un viaje enorme lo que queremos hacer, lo vamos a ir haciendo de a poco,
¿Por qué? Porque nosotros tenemos un canal todavía que es pequeño. Pequeño Está todavía. creciendo sí. constantemente de forma orgánica, que eso es hermoso. Sí. La comunidad crece a pasos agigantados. Todas las redes sociales, no solo YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Si nos quieren seguir, Ana y Julián, en cualquiera de las redes En sociales. todos. Y en realidad, amor, quiero decir una cosa muy importante. Yo quiero decir muchísimas gracias por ustedes. Vos ayudás a nosotros un montonazo, das a nosotros tanta motivación, ¿sí? Exacto. Es algo increíble. Con cada comentario. Cada comentario, nosotros los dos leemos, todo vemos, no sé, me da tanta tranquilidad ver todo eso porque ustedes aman a nosotros. Sí, es muy loco porque Ana nota la diferencia entre el público latinoamericano Sí. y lo que es el público ruso, por ejemplo, en las redes sociales. Es una diferencia grandísima, en Es serio. abismal la diferencia. Y nosotros somos muy pasionales, muy cariñosos. Sí. Decimos lo que pensamos, lo que sentimos. No tenemos Sí. miedo de demostrar eso. Ujú. Y eso se nota. Y ella lo va viendo, lo va notando. Y es lindo, ¿o no? Sí, a mí me rechoca este inmediato cuando yo entendí que nuestra comunidad es una comunidad re bueno, re amable. Mucha gente nombra también a tus papás que los aman a tus padres. Perfecto. Y nosotros le decimos a los papás de Ana Sí. esto, que la gente, los comentarios lindos de la gente, que los aman a ellos. Ellos también se sorprenden un montón, les Sorprende choca. mucho, sí, porque nosotros no estamos acostumbrados por, no sé, escuchar tantas buenas palabras, pero a mí me encanta, a mis papás también, perfecto. Te vas a acostumbrar fácil entonces a Argentina y Sí. a Latinoamérica, me parece. Sí, sí. Es muy lindo, gente. Muchísimas gracias por estar del otro lado, en serio. Nosotros somos conscientes de que necesitamos realizar colaboraciones con marcas. ¿Para qué, gente? Para hacer las publicidades, para obtener dinero, con ese dinero poder realizar este sueño que queremos con Ana. Sí. Visitar Argentina, cada una de las provincias y luego Latinoamérica. Para que ustedes puedan seguir viendo nuestro contenido, que yo creo que es hermoso. Nosotros le ponemos todo el amor y todo el cariño del mundo, todo el esfuerzo, lo ven a diario. Cada video es un mundo. Sí, Nosotros, en cada video, nosotros hacemos una continuación de nuestra historia, Ujú. nuestro proceso, pero siempre mostramos algo diferente, nos preocupamos porque no se aburran, le ponemos onda, ustedes lo ven. sí. Y también siempre mostramos todo con nuestra sinceridad, todo, no sé, con cariño. Sin filtros. Sin filtros. Y una cosa, amor, vos sabes que yo hablo bastante. Es una radio. Yo soy una radio, ustedes tal vez también saben. Y saben que queremos ir a un radio. Bueno, tal vez yo más quiero que... Ana quiere ir a una radio de Argentina, en Sí. primera instancia, supongo. Y si pudiese hacer una entrevista con la tele, Sería increíble. así que alguna radio que Sí. quiera hacernos una entrevista, conocer nuestra historia, Sí. si la podemos comentar a la gente, Ujú. agradecidos. Hoy empezamos caminando por un parque de Kazán. Terminamos hablando de nuestros sueños como canal. Hablamos de Argentina, de Mar del Plata, de Latinoamérica, de que queremos viajar mucho y mostrarles todos los lugares con nuestra mirada de pareja internacional, Ujú. Gracias por estar del otro lado. ya que cada persona que se suma al canal nos hace acercarnos cada vez más a nuestro sueño. Queremos saber. ¿Por qué tendríamos que conocer tu provincia? Y gente, como siempre, ¡Pacá!